Los regresos de Andrés Guardado y Javier El Chicharo Hernández han generado polémica. Así es el mundo del deporte. El debate se vale y es importante y nos ayuda a crecer. Pero al final del día también hay que establecer ciertos parámetros de las cosas que se dicen. Muchas cosas absurdas se manejan en torno a este fútbol. El regreso le hace daño a los jugadores, no hay oportunidades. La competencia deportiva existe con veteranos, con jóvenes, con jugadores maduros. Siempre hay que competir para ganarse un lugar. Y si ellos llegan, habrá que tratar de ser mejor que ellos y eso te ayudará también a crecer como futbolista. Cada uno hizo su carrera y lo hicieron de manera estupenda para el entorno mexicano. Ninguno es un figurón mundial, todos son buenos jugadores, pero para nuestro entorno hicieron cosas trascendentes, sobre todo a nivel de selección. La realidad es que hay que valorar su trabajo, su esfuerzo y reconocerles esa situación. Luego, el fútbol mexicano está lleno de vicios y una serie de situaciones que marcan las cosas. Verdaderos parámetros para medir al fútbol mexicano están en otros lados. La cantidad de jugadores mexicanos que están en el extranjero no es mala. Ha habido obviamente épocas con un poquito más de producción. Ahorita regresaron y nadie se fue, ¿no? Entonces eso marca una baja de los futbolistas que estaban fuera y los que regresan. Sin embargo, tenemos dos en la Liga Premier compitiendo, siendo titulares, dos en la Serie A, que también en términos generales juegan. En la Liga están en Europa los dos centrales mexicanos, el portero que se considera titular, que Malagón lo está haciendo muy bien, pero bueno, Ochoa ya sabemos su historia, con las críticas o elogios que pueda recibir en función de las simpatías o antipatías. Lo que realmente se debe de medir para entender que el fútbol mexicano tiene un rasero, no puede pasar de eso, y no lo ha logrado, es la calidad de nuestros jugadores. Mientras no entendamos que no tenemos futbolistas en equipos top del mundo siendo figuras como lo fue Hugo Sánchez, como lo fue Rafa Márquez, difícilmente vamos a competir. Y era Hugo Sánchez nada más, y era Rafa Márquez nada más. Entonces necesitamos que haya varios jugadores para poder elevar el nivel, como lo tienen las selecciones top del mundo. El asunto del ascenso y descenso se habla y se cacarea y se menciona como un punto toral. Eso es falso, eso es una mentira que se cae con dos argumentos muy sencillos, pero que hay que analizar. Repetir por repetir es muy fácil. En el mundo del fútbol hay 180 países que todos quieren ganar un mundial, asistir, participar. Estoy cierto que la inmensa mayoría, sin saber cuántos son el número exacto, emplean los sistemas deportivos de ascenso y descenso. Bueno, de todos esos países, entonces todos podrían ser campeón del mundo con el argumento de que se necesita el ascenso y descenso para competir mundialmente, que yo no entiendo por qué pensar en lo de abajo es ser competitivo. La gente debe pensar en ganar, en ser campeón, en ser el mejor, no en no descender para elevar el nivel deportivo. A mí me queda claro que es así. Inclusive la historia con algunos futbolistas que estaban en equipos de descenso me demuestra todavía más de que eso era una trampa, pero en fin, luego lo podemos platicar a más detalle. Lo que es una realidad es que entonces todos esos 180 países que tienen el sistema de ascenso y descenso deberían de estar peleando siempre por ser campeón y solamente son 8. Sí, esos 8 países tienen sistema de ascenso y descenso, pero tienen otras cosas que marcan la diferencia sobre los 170 más que utilizan ese sistema. Y vámonos al fútbol mexicano. Desde 1950 que inició la segunda división, que luego se llamó Primera A, Liga de Ascenso, lo que quieras. Los nombres es lo mismo, es la división inferior a la primera división o Liga MX. Desde 1950 hasta el 2010, ya en esas épocas había descensos engañosos, amañados, arreglados para que no se dieran promociones. Pero desde 1950 a la fecha, el fútbol mexicano contó con el sistema de ascenso y descenso. Y curiosamente nunca fue subcampeón del mundo. Y curiosamente nunca llegó a una final. Y curiosamente nunca estuvo entre los 4 primeros. Y solamente en 2 ocasiones en México estuvo entre los 8 primeros. Y fuera de eso, siempre su mejor lugar fue entre el 9 y el 16 y a veces hacia abajo. Con el sistema de ascenso y descenso existiendo, México nunca fue competitivo a nivel internacional a los niveles que la gente supone sería si regresara el ascenso y descenso. Entonces, según esta teoría, México debería de ser ganador. México debería de haber estado en semifinales de Copa del Mundo, en una final. Nunca ha estado ahí. Sus máximos logros son en México, estando entre los 8 primeros, y su logro permanente es estar entre el 9 y el 16 del mundo. Ahora se fracasó en este mundial. Así que la famosa premisa de que teniendo ascenso y descenso las cosas se lograrían es una mentira. México nunca ha podido, desde esos 60 años, llegar a trascender a nivel internacional. Y el ascenso y el descenso no ha servido en México. Cheque la cantidad de equipos que han desaparecido, ni siquiera están abajo, han desaparecido.
En otros países los equipos ascienden, descienden y se mantienen. Y tú sabes que existe un Rayo Vallecano que de repente está en la segunda división y que de repente está varios años en la primera y de repente se pierde unos años. Y así sucede en muchas latitudes. En México no. En México prácticamente los equipos que descienden, salvo el caso de León, desaparecen o ascienden inmediatamente como lo hizo Atlas, como lo hizo Tigres. Pero que si pasan un par de años, adiós, desaparecen. Y así podemos nombrar y nos faltarán dedos de la mano al Jalisco, Oro. Los Tecos desaparecieron, están intentando regresar. La Universidad de Guadalajara desapareció, la volvieron, subió, ahora te mantiene ahí más o menos estable porque la universidad lo puede sostener, pero cuando subió tuvo serios problemas para ser un equipo competitivo. Las veces que Veracruz ha aparecido y desaparecido, Querétaro, Jaguares, Celaya, Irapuato, Jabatos, Toros Neza, Atlético Español, el propio Celaya, en fin, ya nombré 13 y nada más, Zacatepec. Entonces, ¿qué pasa en el fútbol mexicano? ¿Qué es lo que se tiene que mejorar? Directivos. Guillermo Cañeda fue un hombre que se hizo en el fútbol, luego llegó a la televisión y luego llegó a la federación, pero se hizo en el fútbol. Acá tenemos a los cuates y a los amigos que han sido unos ineptos y que ellos son el verdadero cáncer, como la famosa Bomba, que es un fracaso. Es un gran vendedor, pero no es un hombre de fútbol. Ya vimos sus decisiones terribles. Entonces, bajo esta situación, México tendría que tener gente que se hiciera en el fútbol y llegara a estos puestos conociendo este deporte. Y, sobre todo, mejorar la materia prima. Mientras no haya 20 jugadores jugando, no en ligas top, en equipos top, México no va a aspirar. Porque los que tienen esos jugadores no llegan, porque normalmente los que ganan son los mismos por su calidad y porque todos esos equipos tienen a sus jugadores en las mejores ligas y en los mejores clubes del mundo. Mientras la calidad del futbolista mexicano tenga un techo que no es malo, pero no es extraordinario, los resultados seguirán siendo los mismos.